Entonces, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que la clase anterior estuvimos y no alcanzamos a terminar, ¿cierto? El PowerPoint, estuvimos viendo lo de las autoridades de Chile, ¿ya? Lo abro al tiro. Tercero básico, historia. Estuvimos viendo las autoridades de Chile, ¿sí? Esto de hecho es como empezar a adelantar un poco porque en contenido tercero básico ya estamos ok, de hecho, ya estamos terminando la unidad de formación ciudadana. Bueno, aunque esto también tiene que ver bastante con formación ciudadana, pero lo más probable es que también lo vean en cuarto básico, ya las autoridades de nuestro país. ¿Se acuerdan que hablamos bastante del cargo del presidente? Hablamos, ahí me acuerdo que el Benja tenía un libro en donde salían como los presidentes de la historia de Chile, ¿cierto? También hablamos de los alcaldes, ¿cierto? Que recuerden que cada comuna tiene un alcalde en particular. Nosotros, nuestro alcalde, los de Puente Alto, ¿cierto? Se llama Germán Codina, ¿sí? La Anto me había dicho el alcalde de Pirque, ¿cómo se llamaba Anto? Jaime Escudero. Perfecto, súper. ¿Jaime Escudero? Ya, súper. En la Florida, Rodolfo Cart, y así en todas las comunas de nuestro país. No solamente en Santiago, sino que, por ejemplo, en el sur, en el norte, en todos lados hay alcaldes. O sea, si nosotros contamos, hay más de 100 alcaldes a nivel de Chile, ¿ya? Los alcaldes cumplen la función, recuerden, de, digamos, organizar y ordenar cada comuna, porque sería bastante trabajo si el presidente tuviera que organizar todas las comunas, sería algo imposible de realizar, ¿ya? Y aparte de los alcaldes también había otros grupos, ¿cierto?, de personajes como los senadores, los diputados, ¿cierto?, que la importancia de ello era que eh, tenían el tema de aprobar leyes, crear leyes con respecto a todo, o sea, a todo, todo, al comercio, a la vida, a la alimentación, de todo, de todo, de todo. Sí, bueno, una de las leyes yo creo, o sea, no leyes, sino que proyecto más conocido hasta el día de hoy, el tema del 10%, ¿cierto? Y de hecho el tema del 10% todavía está ahí, sí, está calentito, digamos, todavía falta que lo lleven al Senado, a los senadores, ¿cierto? Para que ellos puedan votarlo y precisamente despachar este proyecto y que los chilenos podamos retirar nuestro cuarto 10%, ¿ya? Entonces, hablamos también de otra cosa súper importante que tenía que ver cómo yo escojo a estos personajes, porque, ay, no lo puedo cambiar, ahí está. Todos estos que están acá, diputados, senadores, alcaldes, concejales, presidente, ¿cierto? Se escogen a través del voto, ¿sí? Almendra, dígame. ¿Almendra? ¿Almendra? O a lo mejor se le pasó a apretar, quizás. Ah, lo más probable, lo más probable. Ya, denme un segundito, chiquillos, denme un segundito. Ya, estaba tomando ahí un poquito de líquido porque estoy un poquito resfriada, entonces, ya. Entonces, como les decía, una de las cosas más importantes del ciudadano chileno, ¿sí? Nuestro deber como ciudadano es ir a votar, ¿sí? ¿Por qué? No me acuerdo quién lo dijo, pero en la clase pasada alguien mencionó de que la importancia de votar es que después uno puede reclamar, ¿cierto? Uno puede reclamar después tranquilo porque tú cumpliste tu deber. De hecho, es el deber de cada ciudadano el votar y escoger a la gente que nos quiere representar. Por ejemplo, si yo no voy a votar y después no estoy de acuerdo con el presidente, no me gusta cómo es el presidente, lamentablemente, o sea, igual podemos opinar si estamos en democracia y el derecho de expresión es para cualquiera, pero lamentablemente si uno no vota y no hace saber su preferencia, siempre se dice que si tú no votas no tienes derecho a reclamar, porque si no te hiciste parte del proceso, entonces quiere decir que te daba lo mismo quien fuera presidente o no, quien fuera diputado, etcétera.
¿ya? Importante saber que todos estos procesos de elecciones, chiquillos, se realizan cada 4 años, ¿sí? Es decir, cada 4 años nosotros vamos teniendo distintos presidentes, distintos concejales, distintos diputados, ¿cierto? Por zona, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé la fecha exacta, olvidé, no sé si es el 10 y algo de noviembre, déjenme ver, pero se nos vienen las elecciones presidenciales, ¿ya? Déjenme buscar la fecha. Yo soy súper en ese sentido nula para acordarme de algunas fechas. Espérenme. Próximas elecciones presidenciales. Son el 21 de noviembre. A ver. Sí, 21 de noviembre son las próximas elecciones presidenciales y eso sería más o menos en unas 2 semanas más. Vamos a escoger a nuestro futuro presidente. ¿Ya? Y entre las opciones ustedes saben que actualmente está, por ejemplo, Gabriel Boric, que de hecho es uno jovencito, inclusive sería uno de los primeros presidentes joven si llega a ser elegido. Está Kast, ¿sí? José Antonio Kast. Está Yana Proboste, que la única mujer que está postulando, ¿cierto?, a la presidencia, un día antes del cumpleaños de mi hermana. Mire, bitch. Está Marco Enrique Ominami, que ha estado un montón de veces en las elecciones presidenciales y nunca sale. Ahora está nuevamente. También tenemos a Franco Parisi, que es otro candidato. Y hay otro que se me olvidó el nombre, pero es un caballero que es como de tercera edad. Se me olvidó el nombre. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. En fin, están esos candidatos, ¿sí? Y nosotros los que estamos habilitados para votar vamos a tener que ir a hacerlo, ¿cierto?, este 21 de noviembre. Les recuerdo y les cuento que hace un tiempo atrás el voto era obligatorio, ¿ya? Es decir, tú cumplías la mayoría de edad y tenías que ir a votar sí o sí, o si no te pasaban una multa, a no ser de que tú presentaras algún certificado que acreditara del por qué no pudiste ir a Estaba votar. buscando profesora Sartés y Ese, a mí no me gusta Antonio Casi y voy a votar por Boris. Uy. somos dos. Muy bien. Ese era, gracias Damián, muchas gracias. El Eduardo Altés, lo tenía aquí en la punta de la lengua. ¿Ya? ¿Qué le estaba diciendo? Se me olvidó. Ya. Hace un tiempo atrás el voto era obligatorio. ¿Y por qué digo hace un tiempo atrás? Porque hoy en día el voto no es obligatorio, cosa que muchos pensamos diferente porque debería ser quizá obligatorio, porque desde que empezó a no ser obligatorio, la cantidad de gente que fue a votar era muy poca, muy poca gente votaba, entonces podríamos decir que los que salen electos casi no representan la opinión del 100% de los ciudadanos chilenos, ¿sí? Importante también, chiquillos, mencionar que, bueno, hoy en día, y se está haciendo de hecho un proyecto para que este voto vuelva a ser obligatorio, ¿sí? Es importante que todos votemos, ¿sí? Pero también es importante darle a conocer, chiquillos, que lamentablemente no todos pueden votar, o sea, hay un requisito principal que es tener la mayoría de edad, ¿cierto? La mayoría de edad, ser ciudadano chileno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usted al tener sus 18 años, por ejemplo, al salir de cuarto medio, va a poder empezar a hacer valer su derecho. Ustedes igual son ciudadanos, no quiero decir lo contrario, solamente que todavía no están habilitados para votar, pero son ciudadanos igual. Es más, son ciudadanos en formación. Por eso es importante también esta unidad que estamos viendo, pues, de formación ciudadana, porque es como ustedes van a ser a futuro, ¿cierto? Todos los valores positivos que ustedes van a, digamos, tener, adquirir a esta edad y en las próximas, ¿cierto? Lo van a definir a usted como el futuro adulto. Por ejemplo, si ahora usted es una persona empática, solidaria, honesta, quiere decir que cuando usted sea adulto va a ser igual, igual. Profe, ¿es verdad que los niños pueden votar?
No, mi niño, no. Hasta el día de hoy, o sea, como expresaba ahí Damián, ustedes pueden tener su opinión. Y me parece bastante interesante, chiquillos, que ustedes a su edad tengan la opinión y tengan un conocimiento. De verdad, igual los felicito cuando ustedes se informan sobre estas cosas que pareciera ser, cuando uno habla de política, ¿cierto? Pareciera ser que es algo fome, que es algo para los adultos, pero no, en realidad no es tan así, no es tan así, ¿cierto? Sería interesante, ¿cierto?, en la proximidad, así hablando de mucho tiempo después, que se incluya a los niños en una especie quizás de votación más simbólica, ¿sí? Así, se imaginan, ustedes tengan que votar cuando niños, sería interesante, sería una especie de votación simbólica más que votación voto a voto, sino que podríamos de cierta forma comprender hacia dónde va sus pensamientos, porque puede que a usted le guste cierto candidato o el otro porque su papá le gusta o su papá no, o puede que a usted lo haya visto en TikTok y le guste, ¿cierto? O no sé, hay distintas cosas. Sería muy interesante. Si fuera presidente, votaría por usted mismo, Damián. Ya, yo también. Si se tira presidente cuando grande, yo voy a votar por usted también. Aquí tiene un voto asegurado. Ya, entonces, como les decía, hoy en día, chiquillos, el voto no es obligatorio. El 21 de noviembre tenemos que ejercer nuestro derecho. Y se han hecho bastantes cosas para votar. De hecho, el año pasado, no sé si ustedes lo recuerdan, estuvo el famoso plebiscito, sí y no, y que ganó ampliamente en gran parte de Chile el plebiscito del sí, que quería decir cambiar la antigua constitución, ¿ya? Y esa constitución tenía que ver principalmente cómo se rige, cómo funciona el país, las leyes, etcétera, etcétera. Un montón de cosas bastante interesantes e importantes que necesitábamos cambiar, porque la antigua constitución, la última que teníamos, o bueno, que está hasta el día de hoy, porque todavía no se hace efectiva la nueva, la última constitución fue escrita, ¿cierto?, en la época de dictadura militar. Y sabemos que, o bueno, los que saben, ¿cierto?, que lo han comentado, que los papás le han contado, esa fue una época bastante difícil para nuestro país, ¿ya? En donde hubo algo que se llama poca libertad de expresión, ¿sí? Recuerden que en esos tiempos no podía existir una opinión diferente a la que tenían los que gobernaban, que eran los militares. De hecho, eran bastante radical. Si tú pensabas distinto, eras un líder de opinión contraria, lamentablemente. De hecho, chiquillo, es más, si hoy en día, y aquí esto no va a ocurrir, pero si hoy en día existiera nuevamente esto de una dictadura militar, lo más probable es que todos los profesores, o la gran mayoría de los profesores, ¿por qué? Porque ellos le temían a los profesores que eran agentes de cambio, porque uno expresa una opinión y hace que ustedes, ¿cierto?, ustedes piensen diferente y no piensen igual que los demás, ¿cierto? La idea es que ustedes creen su propio pensamiento. Sí, Benja, sí, eso me acordaba, y le decía a los chiquillos que tú tenías un libro de los presidentes, súper. Y aquí están algunos, ¿cierto?, de los presidentes que hubieron en el último tiempo. Aquí entre medio, fíjense, Salvador Allende, ¿cierto? Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Entre medio de estos dos, de los dos primeros, está el tema de la dictadura militar. Si bien este caballero llamado Augusto Pinochet, militar, ¿cierto?, fue nombrado, autonombrado, porque recuerden que no lo eligió la gente, él se eligió solo a través de una guerra civil, golpe de Estado, es decir, derrocaron a este personaje que está acá, Salvador Allende, lo eliminaron, lo sacaron del poder para gobernar, en este caso, este caballero Augusto Pinochet. No lo coloqué acá, chiquillos, propiamente tal, porque estamos hablando de presidentes que fueron elegidos democráticamente, es decir, por la gente, ¿ya? De hecho, fíjense que este que está acá, fíjense, Patricio Elwin, es bastante importante dentro de... sí, de hecho ya fallecieron, los primeros dos ya están fallecidos, Benja. Es bastante interesante
el personaje este que está acá, que es Patricio Aylwin. ¿Por qué, chiquillos? Porque Patricio Aylwin fue el presidente que sucedió, que llegó después de dictadura. Con Patricio Aylwin volvió la democracia, ¿ya? Que él fue electo, ¿cierto?, en esta época de cuando fue la votación del sí y el no, si sigue la dictadura militar, si no sigue la dictadura militar, y en ese tiempo ganó el no. Por lo tanto, todos los años que duró esta dictadura, que fueron más de 10 años con el nuevo presidente, ¿cierto?, se eliminó, y de hecho él fue como el símbolo del cambio, ¿sí?, de la libertad, de la esperanza, de volver a ser un país democrático, de que la gente ya no va a morir, ¿cierto?, por pensar distinto. Entonces podemos decir que este personaje que está aquí, Patricio Aylwin, fue el que comenzó nuevamente la democracia en nuestro país y marca obviamente un periodo más feliz, entre comillas, ¿cierto?, para nuestro país. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos, más o menos? Y de ahí en adelante han habido poca diferencia de presidentes, porque se acuerdan que yo les dije que Michelle Bachelet salió luego de Ricardo Lagos, y después de Bachelet salió Piñera, y después de Piñera Bachelet, y Bachelet le volvió a entregar la cinta presidencial a Piñera, y él está hasta el día de hoy. O sea, de hecho ellos dos se repitieron el plato, ¿sí? Estos últimos, a ver, 4, 8, 16, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 13, 14, estos últimos 16 años, es decir, de hecho, los únicos presidentes que ustedes conocen son ellos dos, porque estos últimos han gobernado los últimos 16 años en nuestro país. Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, así. Entonces, el que salga ahora va a romper este ciclo de 16 años que gobernaron dos personas, las mismas personas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del presidente? Ya sabemos que es como la mayor autoridad de nuestro país, ¿cierto? Vicente, dígame. ¿Cuántos años tiene el presidente Sebastián Piñera? La verdad no tengo idea, pero debe tener como unos 70 y algo. A ver, lo buscamos al tiro. Espérenme. No me lo recuerdo bien. Sebastián Piñera. Sebastián Piñera tiene 71 años. ¿Y la señora que al lado? Y la señora Michelle Bachelet, no lo sé, debe tener más o menos la misma edad, o un poquito más joven. 70 años. Ella hoy en día sigue trabajando. Ay, espérenme, chiquillo, que se me acaba de quedar dormida la pierna. Ay, ya. Ay, ahí sí. Lo siento, estas son cosas que pasan en vivo y en directo. Siento pura hormiguita en la pierna y la muevo y me duele. Ya, ahí sí. Voy a tratar de hablar sin desconcentrarme. Ya, como les decía, volviendo aquí al tema, esta señora, como dice Vicente, Michelle Bachelet sigue trabajando hoy en día y está trabajando en la Organización de Naciones Unidas de Mujeres, ¿ya? Tiene un puesto más importante, de hecho. Ya, la función del presidente les puse acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La Constitución, chiquillos, es la nueva que se está escribiendo, ¿ya? ¿Qué más? Proveer a la defensa y seguridad de la nación. Proveer a la defensa y seguridad de la nación. Y fíjense que eso lo podemos ver, por ejemplo, ustedes han escuchado cuando el presidente Sebastián Piñera habló, cuando empezó el estallido social, ¿cierto? Y cuando empezó el tema de la pandemia, nombraba estado de excepción nuestro país, estado de excepción, y que por lo tanto, al estar un estado de excepción, existe un toque de queda. ¿Se acuerdan de eso, del toque de queda? Hasta un tiempo atrás existía todavía toque de queda. El estado de excepción, chiquillos, tiene que ver cuando empiezan a haber algunas restricciones porque hay un problema grave. El año antes pasado, cuando fue el tema del estallido social, ¿cierto? Se dio estado de excepción y eso quería decir que la gente podía salir hasta cierta hora y desde cierta hora.
que era el toque de queda. El toque de queda, chiquillos, significa que la gente tiene un horario límite para salir a la calle. Si tú sales a la calle y te encuentras con carabineros, hasta antes te llevaban detenido, ¿sí? Te podían hacer un control y podías pagar multas, porque no tenías que salir a la calle, no había que salir. Inclusive si nos vamos más atrás, en el periodo de dictadura militar, también había toque de queda y bastante temprano, a las 7 de la tarde a veces ya era toque de queda. Imagínense, desde las 7 de la tarde hasta el otro día no podías salir a la calle, ni a comprar. Era bastante rígido el tema. Inclusive el toque de queda de dictadura militar era peor, porque si te pillaban en la calle los militares, lo que hacían era, te disparaban. Hoy en día no es así, pero estamos hablando de un periodo que fue bastante trágico en nuestro país, ¿ya? Entonces, el presidente tiene que dar la seguridad de nuestro país, y cuando él dice que va a existir un estado de excepción y va a haber un toque de queda, es para que se empiece a ordenar la cosa, para que no hayan tantos destrozos, saqueos y cosas malas, ¿sí? También tiene que velar por el orden público, que es casi lo mismo. El orden público tiene que ver con que, por ejemplo, no existan tratar de que no se den tanto estos destrozos, los saqueos, lo que pasó mucho en el tema del estallido social, lamentablemente porque eso es como el lado B del estallido, porque el lado A eran movilizaciones tranquilas, gente protestando de manera pacífica, pero claro, el lado B es cuando habían delincuentes, ¿cierto?, organizados que iban y saqueaban lugares, ¿sí? Y gente que en realidad no entendía que el destruir no significaba, ¿cierto?, expresar, ¿sí? Hay diferentes formas, pero no siempre la de destrucción es la mejor, ¿ya? Y obviamente el presidente manda, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas de la Nación, es decir, al ejército militar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, tiene uno de los cargos más importantes. Luego nos vamos a los diputados, ¿sí? Los diputados son bastantes, ¿sí? Son más de 100, ¿sí? Y que son elegidos por el pueblo, democráticamente. ¿Ya? Cada diputado es escogido por cada zona. Por ejemplo, se divide en algo que se llaman distritos. Por ejemplo, en Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José de Maipo corresponden al distrito 12, ¿sí? Y el distrito 12, ¿sí?, que son todas estas comunas que yo le nombré, tienen que escoger a 2 o 3 diputados, ¿sí? Profe, el estallido social 2021 no me gustó. 2021 fue el 2019, sí, fue bastante violento para mucha gente. Lamentablemente hubieron muchas cosas negativas de ambos lados, o sea, también murió gente, hubo gente que quedó sin su visión, o sea, igual pasaron bastantes cosas muy negativas para nosotros, para en general la sociedad, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que la televisión por lo general siempre va a mostrar lo peor de todo. ¿Sí? La televisión siempre va a mostrar solamente los saqueos, las peleas, todo, pero no muestra quizás el lado más amable, que eran las protestas sin destrucción, ¿cierto? Por ejemplo, en ese mismo año, el 2019 o 2020, si no mal no recuerdo, no, fue el 2020, en marzo, el 9 de marzo, hubo una marcha del Día Internacional de la Mujer, y se juntó, chiquillos, yo fui y se juntó miles y miles y miles de mujeres. O sea, las calles estaban repletas de mujeres y no haciendo destrozos, sino que solamente marchando, mostrando carteles, algunos hacían bailes. Fue un espectáculo bastante bonito, bastante interesante, y ese es el camino, o sea, protestar de una forma pacífica. ¿Ok? Volviendo acá, los diputados, ¿cuál es su importancia? Ellos tienen que discutir las leyes, aprobarlas, ¿cierto? Y tienen que establecer un reglamento para la sociedad. Una vez que ellos discuten las leyes, se las aprueban, esta ley aprobada va hacia los senadores, que podemos decir que tienen un carguito un poco más importante que los diputados, ¿ya? Los senadores se reúnen en su cámara de senadores. Cámara se refiere a como el lugar de ellos, donde están debatiendo, ¿cierto?
y obviamente ellos aceptan o no la ley que vino desde los diputados, y finalmente esta ley es presentada, ¿cierto?, a el presidente de la República. Y el presidente tiene la última palabra, ¿ya? Ahora nos vamos, ¿cierto?, a algo que... Lucas, dígame. Profe, antes de ir a los alcaldes y eso, están los candidatos presidenciales. Ah, claro, sí, sí, eso ya los nombramos, sí. Esos son los que están postulando, ¿cierto? Y pretenden llegar a ser próximo presidente. Sí. Ellos no tienen un puesto en específico, pero son importantes, ¿cierto? Son importantes porque todos tienen ideas distintas, y a partir de entender estas ideas distintas, nosotros vamos a poder ver cuál nos gusta más y cuál queremos que, ¿cierto?, nos rija y nos gobierne los próximos 4 años, ¿ya? Denme un segundito. Entonces, chiquillos, bueno, este año se elige, ¿cierto?, el presidente el 21 de noviembre, pero el 19 de diciembre hay nuevamente elecciones, que son las elecciones de segunda vuelta. ¿Por qué hay segunda vuelta? Porque ocurren... ¡Ay, se me salió la pantalla, parece! Ahí sí, ya. ¿Por qué hay segunda vuelta, chiquillos? Porque existe dentro de la Constitución una ley que dice que el que es electo tiene que tener más del 50% de los votos, ¿ya? Cosa que por lo general siempre es bastante difícil. No sé si hay algún presidente, no me he metido muy bien en el papel, ¿cierto? Sí, nos quedan 2 minutitos. No sé si hay algún presidente que ha sido electo en la primera vuelta. Por lo que yo recuerde, la gran mayoría de los últimos presidentes ha sido escogido en segunda vuelta. Ya en segunda vuelta ya da lo mismo el porcentaje, el que tiene más porcentaje gana, ¿ya? Pero en la primera vuelta tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y esto de los alcaldes y los concejales lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Porque estamos en la hora, ¿sí? Lucas, dígame y terminamos. No, se me quedó levantado. Ah, ya, mi niño, no hay problema. ¿Por qué me apagó la cámara? A mí me gustaba verlo. Ya, chiquillos. Creo que ahora tienen clases con la tía Dani en artes. ¿Artes o música? Sí, arte, Ya, piano, música. ya. Ay, perdón. Le pedí aquí a una cosita. Ya. Entonces, chiquillos, los dejo. Nos vemos en un ratito más en tecnología. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les dije que sí tenían que inventar un objeto tecnológico? Para los que lo hicieron, para que lo tengan en mano, para que apenas nos conectemos lo veamos al tiro. Igual vamos a hacer otra cosa más que me encanta, que lo encontré entretenido, pero para los que lo hicieron, que lo tengan a mano y lo puedan compartir con todos nosotros, ¿ya? Importante que se conecten, ¿sí?